tu cerebro entra en modo de supervivencia, como si estuvieras huyendo de un león, aunque solo estés sentado en el sofá de tu casa. Pero, ¿por qué sucede eso? ¿Qué es lo que realmente está ocurriendo dentro de tu mente en ese momento en que todo parece derrumbarse? Millones de personas en el mundo experimentan esto todos los días. Esa opresión en el pecho. La respiración entrecortada. La sensación de que algo horrible está a punto de suceder, aunque en realidad no haya nada malo. La ciencia lo llama crisis de ansiedad. Pero para quien lo siente, es mucho más que un término técnico. Es como si el mundo a su alrededor perdiera el enfoque, el tiempo se detuviera, y solo quedara el miedo. Un miedo sin nombre, sin forma, pero con la fuerza suficiente como para hacer que el corazón se acelere como si fuera a explotar. Solo que detrás de todo ese caos, existe un sistema muy bien programado. Y entender ese sistema es el primer paso para recuperar el control. Porque lo que ocurre dentro de tu cerebro durante una crisis no es locura, ni debilidad, ni exageración. Es un mecanismo de supervivencia, desregulado. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo se activa así, de repente? En los próximos minutos, vas a entender cómo tu propio cerebro, el que debería protegerte, se convierte en el villano de esta historia. Y lo más importante, cómo cambiar las reglas del juego antes de que el pánico tome el control por completo. Todo comienza con una pequeña chispa, a veces, un pensamiento vago, una sensación extraña en el cuerpo, o incluso un recuerdo del pasado. El cerebro capta eso como una señal de alerta. Y aunque no haya nada peligroso ocurriendo en realidad, activa uno de los sistemas más antiguos del ser humano, el modo de lucha o huida. En ese momento, la amígdala, una pequeña estructura del cerebro emocional, se dispara como si estuvieras siendo atacado por un depredador. Envía una señal de emergencia al hipotálamo, que activa las glándulas suprarrenales. Y ahí viene la avalancha. Tu cuerpo se inunda de adrenalina y cortisol. La frecuencia cardíaca se eleva. La respiración se acelera. Los músculos se tensan, listos para correr o pelear. Pero no estás en peligro. No hay ningún enemigo. Ningún ataque. Ningún incendio. Y aún así, todo dentro de ti grita que algo está terriblemente mal. Esa desconexión entre la realidad y la percepción es lo que hace que una crisis de ansiedad sea tan aterradora. El cerebro, en ese instante, ya no puede distinguir lo real de lo imaginado. Trata todo como una amenaza. Es como una alarma de incendio que suena en plena madrugada, pero sin humo, sin fuego, sin motivo aparente. Y cuanto más intentas controlar, más el sistema colapsa. Es una paradoja cruel, el miedo al miedo alimenta al propio miedo. Pero, ¿por qué le sucede esto a algunas personas y a otras no? ¿Y será posible reprogramar este sistema y recuperar el control? La respuesta puede sorprenderte. La verdad es que un cerebro ansioso no es un cerebro débil, es un cerebro superinteligente, pero mal calibrado. Fue programado, muchas veces desde la infancia, para responder de forma exagerada a estímulos que otras personas ni siquiera notarían. Traumas del pasado, entornos inestables, exigencias excesivas, falta de seguridad emocional, todo eso va moldeando conexiones neuronales que forman un mapa interno de amenaza constante. Es como si tu cerebro siempre tuviera el dedo en el gatillo, esperando lo peor. Y lo peor, que actúa por anticipación, reacciona a cosas que ni siquiera han ocurrido. Y aquí entra un descubrimiento sorprendente: neurocientíficos han comprobado que, durante una crisis, la actividad en la corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la lógica, la toma de decisiones y el autocontrol, disminuye drásticamente. Es decir, justo cuando más necesitamos claridad, racionalidad y calma, esas funciones simplemente desaparecen. Es como intentar apagar un incendio, a oscuras. Y por eso frases como, tranquilízate, eso está en tu cabeza, o, solo piensa en positivo, no funcionan. Porque durante la crisis, literalmente no tienes acceso a la parte del cerebro que podría ayudarte a salir de ella. Pero calma, hay un camino. Y no está en luchar contra el miedo, sino en aprender a caminar con él. Porque la clave para vencer la ansiedad no está en forzar el control, sino en reconectar el cerebro con el presente. Y ese giro empieza ahora. El primer paso para retomar el control es comprender una verdad fundamental: tu cerebro no es tu enemigo. Está intentando protegerte. Solo que está reaccionando a amenazas imaginarias como si fueran reales. Y el secreto para interrumpir ese ciclo comienza con la reconexión con el ahora. Técnicas simples, pero extremadamente poderosas, como la respiración consciente, tienen el poder de enviarle un mensaje directo al cerebro: todo está bien. No hay peligro. Cuando inhalas profundamente y exhalas lentamente, activas el nervio vago, una especie de freno natural del sistema nervioso.
Él le comunica al cerebro que el cuerpo está a salvo. Y a partir de eso, poco a poco, la corteza prefrontal empieza a retomar el control. Comienzas a pensar con claridad otra vez. Es como encender la luz en una habitación oscura. Otra clave está en ponerle nombre a la emoción. Estudios demuestran que simplemente decirte a ti mismo, estoy sintiendo ansiedad, ayuda al cerebro a procesar esa sensación con más racionalidad. Creas un espacio entre tú y el miedo. Y en ese espacio, nace la posibilidad de elegir. Elegir no entrar en pánico. Elegir esperar a que la ola pase, porque siempre pasa. Ninguna crisis dura para siempre, aunque parezca interminable. Tú no estás roto. No eres débil. Tu cerebro solo aprendió patrones que ahora necesitan ser reaprendidos. Y eso, es posible. Más que eso, es real. Miles de personas ya recorrieron ese camino. Y tú también puedes hacerlo. Pero el siguiente paso depende de una decisión valiente. El gran giro comienza cuando dejas de luchar contra lo que sientes, y comienzas a entender por qué lo sientes. La ansiedad no es una sentencia. Es una señal. Un pedido de ayuda de tu cerebro, pidiendo seguridad, cuidado, presencia. Y cuanto más ignoras ese pedido, más alto grita. Pero cuando aprendes a escuchar, algo cambia. La crisis, que antes era un monstruo, empieza a perder fuerza. El miedo, que antes era incontrolable, pasa a ser solo una ola, que viene, pero también se va. La neurociencia lo confirma, el cerebro es plástico, cambia, se reconstruye, vuelve a aprender. Pero esa transformación no ocurre de inmediato. Viene en pequeños pasos, con respiraciones conscientes, con pausas intencionales, con conversaciones internas más amables, con el valor de pedir ayuda, porque sí, pedir ayuda es un acto de fuerza, nunca de debilidad. Y si has llegado hasta aquí, escuchando cada palabra, es porque estás listo. Listo para dejar de sobrevivir y comenzar a vivir. Ya no a merced del miedo, sino consciente de que tienes más poder sobre tu mente del que jamás te hicieron creer. Tu cerebro puede haber aprendido a entrar en crisis, pero también puede aprender a vivir en paz. Esta historia no termina en una crisis. Comienza con una elección, la de escribir un nuevo capítulo. Y ese capítulo, comienza ahora. Si este vídeo te ayudó a entender mejor lo que sucede dentro de ti durante una crisis de ansiedad, imagina cuántas otras personas también necesitan escuchar esto. Entonces, si tuvo sentido para ti, no te vayas sin dejar tu like, eso le muestra a YouTube que este contenido es importante. Comparte este vídeo con alguien que esté pasando por esto ahora. Y si quieres seguir recibiendo contenido que realmente hace una diferencia en tu vida, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí hablamos de la mente, las emociones, y principalmente, de cómo volver a encontrar paz dentro de ti. Te espero en el próximo vídeo.